Ante la grieta supurante que devoraba el final del túnel, la comprensión de la catástrofe descendió sobre los supervivientes no como un dato científico, sino como una sentencia cósmica. Al lograr extraer información de una terminal que parpadeaba con runas agonizantes, la verdad se reveló en toda su magnitud obscena. Aquel mundo gris y yermo que vislumbraban al otro lado del desgarro, aquel cementerio de polvo y silencio, no era una dimensión paralela. Era el mañana. La máquina, en su blasfemia operativa, no había perforado el espacio, sino que se había convertido en un parásito del tiempo. El colisionador actuaba como un vampiro cronológico, succionando la vitalidad de los eones futuros para mantener su existencia en aquel presente maldito. Cada segundo que transcurría en la dimensión del desierto rojo consumía milenios de vida en la Tierra. El apocalipsis que veían a través de la herida no era una posibilidad, era una certeza que ellos mismos estaban alimentando. Estaban observando el cadáver de su propio mundo, disecado por la gula insaciable del experimento que se negaba a morir. Para detener aquella hemorragia de causalidad, la intervención mecánica era inútil. La consola principal, situada al borde del abismo, había completado su metamorfosis repugnante. Donde antes hubo teclas de polímero y pantallas táctiles, ahora palpitaba una masa de tejido nervioso expuesto, húmedo y caliente. La interfaz se había vuelto visceral. El teclado era una hilera de dientes molares incrustados en encías sangrantes, y el monitor era una membrana ocular gigante, lechosa y venosa, que temblaba ante la proximidad de los humanos. Con la resignación de los condenados, la mano de Elías se alzó. No hubo vacilación, solo la aceptación del martirio. Hundió sus dedos en la masa gelatinosa de la consola. La carne de la máquina se cerró sobre su muñeca con un sonido obsceno de succión, fusionando terminaciones nerviosas humanas con circuitos biológicos alienígenas. El dolor no fue físico, fue una violación de la psique. 1000 millones de datos de sufrimiento y entropía inundaron su mente, obligándole a procesar la agonía de un universo moribundo para poder introducir el comando de purga. Su cuerpo se arqueó en un espasmo silencioso, convirtiéndose en el conductor de una electricidad que olía a ozono y sangre quemada. Pero el entorno, sintiendo la amenaza de la desconexión, reaccionó con una defensa atroz. La atmósfera dentro del túnel cambió instantáneamente. La humedad y el calor desaparecieron, reemplazados por una sequedad absoluta y cortante. El aire comenzó a cristalizar. Cada exhalación de los supervivientes se solidificaba al salir de sus labios, cayendo al suelo como polvo de diamante. La petrificación había comenzado. El espacio se estaba convirtiendo en una geoda inmensa y letal. El movimiento se volvió una tortura necesaria, detenerse significaba la muerte estática. Sus ropas se endurecieron como corazas de cuarzo, y sus articulaciones crujían con el sonido de cristales rompiéndose bajo la piel. Debían luchar contra la rigidez que reptaba por sus extremidades, forzando a sus músculos a quebrantar la prisión de vidrio que intentaba formarse alrededor de ellos con cada segundo de inmovilidad. Era una carrera contra la propia estatismo, una danza frenética para evitar convertirse en monumentos de sal y sílice eternos, atrapados en una postura de horror perpetuo. A través de la bruma de dolor neural y la rigidez cristalina, la conexión se completó. Pero la salvación no trajo alivio. La barrera de contención final colapsó. La arena roja de la dimensión exterior, cargada de la toxicidad de las lunas enfermas, comenzó a derramarse dentro del túnel como una marea de sangre seca. La grieta que mostraba la Tierra muerta comenzó a vibrar, inestable. En la mente compartida con la máquina, Elías vio la única ecuación posible, la única variable que podía salvar el futuro de su mundo. El cordón umbilical debía ser cortado, pero no podía hacerse desde el lado de la Tierra. Para que la herida sanara, para que el futuro volviera a florecer, el parásito debía ser extirpado por completo. El edificio entero del CERN, con ellos dentro, debía ser empujado más profundo en la garganta de la dimensión alienígena. No había retorno.
La única forma de cerrar la puerta era quedarse del otro lado y echar la llave, condenándose a ser digeridos por la eternidad en aquel infierno de obsidiana, aislados para siempre de la luz del sol que intentaban proteger. Con un último comando mental, Elías ordenó a los propulsores gravitatorios que invirtieran el flujo, empujando su propia realidad hacia el abismo, cortando para siempre el camino a casa mientras la arena roja los sepultaba.